La vecindad prohibida. El misterio oscuro de El Chavo del Ocho. Durante décadas, millones de personas en toda Latinoamérica crecieron riendo con las ocurrencias del niño del barril en el famoso programa El Chavo del Ocho, creado por el legendario comediante Roberto Gómez Bolaños. Era una serie sencilla, una vecindad humilde, vecinos peleando por tonterías, niños jugando en el patio y adultos discutiendo por deudas, renta o malentendidos. Pero con el paso de los años, cuando el programa dejó de transmitirse y comenzó a circular en internet, aparecieron historias extrañas. Teorías oscuras que afirmaban que detrás de la comedia existía un significado mucho más inquietante. Al principio eran solo rumores en foros antiguos. Algunos usuarios decían que la vecindad tenía algo extraño, algo que nunca se explicaba. Nadie trabajaba realmente. Nadie se mudaba. Nadie envejecía. Y lo más extraño, nadie parecía tener una vida fuera de ese lugar. Así nació una de las teorías más inquietantes sobre El Chavo del Ocho, la idea de que la vecindad no era un simple conjunto de casas, sino una representación de un hospital psiquiátrico. Según esta teoría, cada personaje representaba a un paciente atrapado en su propia mente. El Chavo sería un niño abandonado que vivía refugiado en un mundo imaginario, para escapar de su dolor. Su barril no sería realmente un barril, sino el símbolo de su aislamiento. Don Ramón representaría la frustración constante de alguien incapaz de escapar de su situación, siempre intentando salir adelante, pero siempre fracasando. La Chilindrina sería la mente inquieta y rebelde que intenta sobrevivir usando inteligencia y sarcasmo. Doña Florinda simbolizaría la negación, alguien que se niega a aceptar su realidad, viviendo en una ilusión donde cree ser superior a todos. Kiko representaría el ego inflado por la sobreprotección. El profesor Girafales, la autoridad que intenta imponer orden, pero que en realidad nunca logra cambiar nada. Lo más inquietante de la teoría era algo que muchos nunca habían notado. Los mismos conflictos se repetían una y otra vez. Golpes, gritos, malentendidos. Como si los personajes estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Un ciclo del cual nadie podía escapar. Pero esa no fue la única teoría. Otra historia comenzó a circular años después. Esta afirmaba que cada personaje representaba uno de los pecados capitales, descritos en antiguas interpretaciones religiosas. La ira, la envidia, la soberbia, la pereza, la gula. Todos reflejados en las personalidades exageradas de los habitantes de la vecindad. Según los creyentes de esta teoría, el programa en realidad mostraba una especie de purgatorio simbólico. Un lugar donde las almas repetían sus errores eternamente. Pero lo verdaderamente perturbador llegó con el rumor de un episodio perdido. Un capítulo que, según algunos antiguos trabajadores del estudio, nunca fue transmitido al público. El rumor decía que ese episodio fue grabado a finales de los años 70, cuando el programa estaba en su punto más alto de popularidad. En ese capítulo, la historia comenzaba de forma diferente. No había música, no había risas. El patio de la vecindad estaba completamente vacío. Las puertas estaban abiertas, pero nadie respondía. El Chavo salía lentamente de su barril y comenzaba a caminar por el patio llamando a sus amigos. ¡Kiko! ¡Chilindrina! Pero nadie respondía. Las cámaras mostraban algo que nunca se veía en el programa. Las habitaciones de los personajes completamente desiertas. Camas vacías. Sillas volteadas. Ventanas abiertas por donde entraba el viento. Todo parecía abandonado. Según la historia, el niño caminaba hasta el fondo de la vecindad, donde encontraba una puerta que nunca había aparecido en ningún episodio anterior. Una puerta vieja, oxidada, cubierta de polvo. Cuando el Chavo la abría, la escena cambiaba por completo. Del otro lado no había vecindad. Había un largo pasillo oscuro, iluminado por luces blancas. Algunos afirmaban que parecía un hospital. Otros decían que parecía una institución abandonada. El rumor dice que el niño caminaba lentamente por ese pasillo, hasta escuchar voces. Voces familiares. Las voces de todos los personajes. Pero no estaban riendo.
estaban discutiendo, gritando, llorando. Entonces, la escena final mostraba algo aún más perturbador: el barril del chavo completamente solo en medio del patio vacío. La historia dice que cuando los productores vieron el episodio terminado, decidieron cancelarlo inmediatamente. El tono era demasiado oscuro para una serie infantil. Algunos aseguraron que la cinta fue destruida. Otros dijeron que fue guardada en los archivos del estudio y nunca volvió a mencionarse. Pero las historias no terminaron ahí. Décadas después, comenzaron a aparecer rumores aún más extraños. Algunas personas afirmaban haber visto fotografías antiguas del set abandonado de El Chavo del Ocho. En ellas se veía la vecindad completamente vacía, con el barril en el centro del patio. Otros aseguraban que existían cintas perdidas donde se podían escuchar escenas nunca transmitidas. Sin embargo, nunca apareció ninguna prueba real. Muchos creen que todas estas historias son simples invenciones creadas por fans del misterio en Internet. Pero hay algo que sigue intrigando a quienes vuelven a ver la serie con atención. La vecindad parece un mundo cerrado. Casi nunca vemos la calle. Casi nunca vemos el exterior. Los personajes discuten, pelean, se reconcilian. Y todo vuelve a empezar. Una y otra vez. Como si estuvieran atrapados. Y el niño del barril, el personaje más querido del programa, sigue viviendo en el mismo lugar, esperando algo que nunca llega. Tal vez El Chavo del Ocho fue solo una comedia inocente que marcó generaciones. O tal vez la vecindad siempre escondió una historia mucho más triste de lo que imaginábamos. Una historia sobre soledad, sobre abandono y sobre un niño que jamás encontró un hogar.